¿Cómo están mis hermanos, mis amigos? Qué placer para mí poder estar en tu casa en este día. Es un gozo enorme, enorme para mí. Y quería mostrarte en la palabra de Dios, en Mateo capítulo 4, desde el versículo 18 al 20. La palabra de Dios nos dice esto, que es tan precioso. Cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan y síganme, y yo les enseñaré cómo pescar a personas. Y enseguida dejaron las redes y lo siguieron, dice la palabra de Dios. Yo quiero hablarte de el despojo en la vida del cristiano, porque la vida cristiana, cuando uno se entrega de verdad a Jesucristo, uno aprende que uno ya no vive para sí ni muere para sí. Porque lo que estamos haciendo no es recibir a un Cristo Salvador solamente, si no estamos recibiendo a un Cristo que es Señor, dueño de nuestra vida. Y cuando nos entregamos a Él, tenemos que despojarnos de todo. La Biblia lo dice claro. El ejemplo mayor es el apóstol Pedro. Él dijo, Pablo, él dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó por mí. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tú sabes la vida de los apóstoles. Aquí encontramos la historia de Simón y Andrés, que son llamados por el Señor. Estaban trabajando, estaban en su negocio de cada día, eran pescadores, pero ellos no vacilaron cuando Jesús le dice que deje su microempresa de pesca en el mar porque él lo necesitaba para ser los pescadores de hombres. Ellos dejaron al instante el negocio y van con el Señor. Se despojaron inmediatamente, mi querido hermano, de sus negocios. Juan y Jacobo igualmente se despojaron de su profesión, de su propia subsistencia y, como si faltara, también de su propio padre, porque dejaron a su papá y a su mamá. El que no deja a su padre, a su madre, para seguirme a mí, no es digno de mí, dijo el Señor. Hablando del amor que le debemos tener, el que ama más padre y madre que a mí no es digno de mí. No es que uno no debe amar al papá y a la mamá. Claro que sí hay que amar al papá y a la mamá. Esto es lo principal, porque tenemos largura de años cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre. Si yo pongo primero a mi papá, a mi mamá, antes que Dios, no soy digno de Él. Esto es lo que significa el que ama más a su papá y a su mamá antes que mí. Ahora, mi hermano, si nos ponemos a pensar quién era Simón y Andrés, Juan, Jacobo, eran hombres, mi hermano, rudo, sin posibilidad de sobresalir en nada en Capernaum, pero pasaron a la historia universal. Mi hermano, pescadores de alma, padres de la iglesia, que se despojaron de su negocio, de su familia, para obedecer a Jesucristo y seguir a Jesucristo. Se volvieron pescadores de alma, mi hermano, se transformaron en maestros espirituales que expandieron la palabra de Dios a las naciones, mis hermanos. Pero también tenemos otra historia. En Marcos capítulo 2, 13, 14 tenemos la historia de un funcionario que recaudaba impuestos para el imperio romano. Ganaba mucho dinero en las comisiones.
ganaba más que el mismo gobierno porque se quedaba con la mayor parte de la recaudación. Su nombre era Leví o Mateo luego, Dios le cambió el nombre. Y al recibir el llamado del Señor, simplemente se despojó, dejó la caja fuerte, la chequera, los dólares, la tarjeta de crédito, los valores, los contratos, y dice que va detrás del Nazareno. No solo pasó a la historia como un predicador de la palabra, sino como el redactor, mi hermano, de un libro que lleva su nombre, el Evangelio de San Mateo. Mi hermano, si no hubiera efectuado este despojo, no estaría inscrito ni siquiera en la historia de la burocracia judía. Habría pasado inadvertido como tantos empleados vagos y corruptos que existen en el mundo. Mi hermano, pero había otro hombre importante en la historia, un hombre que se llamaba Saulo, un hombre que era muy, muy importante porque era un abogado, era un oficial importante del gobierno, ocupaba un alto cargo en el Sanedrín. Pero, mi hermano, este hombre que había nacido en una familia judía en Tarso, dentro de una parte griega del Imperio Romano, desde allí se convirtió en el creador, mi hermano, de una vida exuberante para Jesucristo. El apóstol llegó a ser el apóstol San Pablo, uno de los mejores apóstoles, porque se despojó de sí mismo, dejó a un lado y de tal manera que él llegó a decir, lo que era para mí antes ganancia, ahora lo estimo como pérdida, como basura por amor de Cristo para ganar a Jesucristo. Mis hermanos, esto es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere que te despoje de todo aquello que está primero en tu vida. Dios quiere que ofrendes tu vida completamente en la mano de Dios, porque Dios quiere usarte. Hay un pasaje precioso que es mi favorito en Juan, donde Dios dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y ese fruto permanezca. Estos hombres dejaron todo, las redes, los peces, su negocio, la mesa donde cobraba impuestos, o Pablo que dejó su profesión de abogado, de líder, para servir a Dios. Y Dios hizo maravilla a través de su vida. Mi hermano, mi hermana, despójate y permite que Cristo sea el Señor en tu vida, el dueño de tu vida. Y que te disponga cada día a decirle, Señor, aquí estoy. Hazme un instrumento como hiciste de Pedro, de Juan, de Andrés, de todos los apóstoles, de Pablo. Quiero ser como ellos. Por eso me despojo de todo lo que me tiene atrapado y quiero que tú hagas tu voluntad a través de mi vida. Pero también quiero hablar a mis amigos, mis amigas que no tienen a Jesús y por supuesto no le están siguiendo, no se están despojando, todo lo contrario, están tratando de acumular y acumular y acumular en este mundo o sobrevivir en este mundo. Pero Dios quiere entrar en tu vida, transformar tu vida, porque también tú eres una persona importante. Eres tan importante que Jesús dejó su gloria para venir a este mundo, para morir en la cruz por vos. Porque Él te ama profundamente y Él quiere transformar tu vida, quiere hacer de vos un instrumento útil en tus manos. Pero para eso tú tienes que querer. Dios no es ladrón para entrar en tu vida
como entra el ladrón cuando menos lo esperamos. Él golpea la puerta del corazón y Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a Él y tendré comunión con Él. Si lo quieres hacer, repite conmigo, Señor, yo soy un pecador, una pecadora, me arrepiento de mis pecados. Yo creo que Jesús murió y resucitó por mí y hoy me despojo de todo el peso que hay en mi vida, todo aquello que yo creía que eran importantes, y le entrego a Jesucristo y me entrego a Jesucristo y le pido que Él sea el Señor de mi vida. Jesús, toma mi vida y haz tu voluntad a través de ella. Gracias, Jesús, por pagar el precio de mi pecado y por la salvación de mi alma. Yo te alabo y te bendigo en tu nombre, Jesús amado. Mi amigo, mi amiga, yo te felicito por tu decisión. Ahora te doy un consejo importante. Busca la Biblia y comienza a leer la Biblia y a estudiar la Biblia y a obedecer la palabra de Dios para que todo te salga bien en la vida. Segundo lugar, comienza a orar. Orar es hablar con Dios. Dios es tu papá ahora y Él va a escuchar el clamor tuyo. Y en tercer lugar, busca un templo donde se reúne la verdadera iglesia cristiana, la que tiene como única regla de fe y práctica la Biblia. Comienza a congregarte ahí y ahí vas a encontrar el apoyo del pastor que te va a ayudar en tu crecimiento espiritual. Yo quiero bendecirte en este día como agradecimiento por dejarme entrar en tu hogar. Quiero bendecir tu hogar, tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, tu taller, tu fábrica, tu negocio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.